sistema muscular está compuesto de más de 650 músculos divididos en músculos axiales y apendiculares, cuya función es generar movimientos voluntarios e involuntarios, proveer postura, estabilidad, forma, protección, producción de calor y almacenaje de nutrientes. Con el propósito de estudiar el sistema muscular, se realizó una disección e identificación de los músculos de un gato. La misma sirvió para poder nombrar y localizar los músculos de un gato disectado en el laboratorio y a su vez reconocer similitudes y diferencias entre la musculatura humana y la del gato. En primer lugar, se examinará la parte anterior del cuello del gato, en donde se identificarán varios músculos superficiales. En esta área se observa el músculo esternomastoideo. El mismo se origina en el manubrio y se inserta en el surco lamboidal y el proceso mastoide, permitiendo así girar y bajar la cabeza. Más lateral y profundo se encuentra el músculo cleidomastoideo, el cual, de forma inversa, se origina en el proceso mastoideo y se inserta en la clavícula, permitiendo de igual forma giros y dobleces de la cabeza. Ambos músculos en los humanos se encuentran unidos entre sí formando el esternocleidomastoideo. Otro de los músculos que se observa es el miloideo, localizado paralelo a la barbilla. Este tiene como origen la mandíbula y se inserta al tejido conectivo que conecta al hioide, lo cual permite la elevación del piso de la boca. Por otro lado, el músculo digástrico, el cual forma una V por encima del músculo miloideo, tiene como origen el área del proceso mastoideo y yugular. Su inserción tiene lugar en la mandíbula y se encarga de bajar la misma. Por último, se observa el músculo estrecho localizado superior al miloideo e inferior al esternomastoideo, llamado esternoideo. El músculo tiene su origen en la primera costilla costal y se inserta en el cuerpo del hioide para empujar posteriormente el hioide. En segundo lugar, se estudiarán los músculos superficiales del pecho del gato o el área pectoral. En esta área se encuentran tres músculos que componen el grupo pectoralis, encargados principalmente de la aducción del brazo. Estos son el pectoral mayor, pectoral menor y sifiumeral. A diferencia del humano, que solo cuenta con dos músculos pectorales, el gato se encuentra con 4 músculos pectorales, pero en esta ocasión solo estudiaremos los tres mencionados. El pectoral mayor, el cual tiene un ancho de 5 a 8 centímetros, se origina en el manubrio y se inserta en el húmero para permitir la flexión, aducción y rotación medial del brazo. Justamente debajo del pectoral mayor se encuentra el pectoral menor y se extiende en la superficie abdominal. De igual forma, se origina en el esternón y se inserta en el húmero permitiendo la flexión, aducción, rotación medial de la extremidad superior. Por último, el sifiumeral se origina en el proceso sifoideo y de igual forma se inserta en el húmero para lograr la flexión, aducción, rotación medial del brazo. Ahora estaremos examinando el área abdominal del gato. Esta se encarga principalmente en la flexión del lomo del mismo. Al remover la piel y las fascias, se pueden observar sin hacer ninguna disección el oblicuo externo de forma lateral a ambos lados. Estos son fáciles de reconocer porque se encuentran solos en esta sección del abdomen, sin tener que disectar más adentro ya que es el músculo abdominal más superficial. También lo distingue, al igual que el resto de los músculos abdominales, la dirección en la cual se dirigen las fibras musculares. Estas fibras se observan hacia abajo con una leve inclinación hacia el interior si se examinan de arriba hacia abajo. Se originan en las costillas y se insertan en la línea alba, que estudiaremos más adelante, en la cresta y tubérculos de la pubis de la pelvis y en la cresta ilíaca de esta misma. Este músculo es el que se encarga de la rotación de la columna vertebral.
Ahora se hace una incisión medialmente para poder observar los músculos internos con mayor facilidad. Medialmente se encuentra el abdomen recto, acompañado por la línea alba, que es una marca anatómica que separa ambos lados del cuerpo. El abdomen recto lo podemos observar desde la caja torácica hasta el área púbica. También es distintivo no solo por su localización, sino porque al observar las fibras musculares, estas corren como dice el nombre, rectas, de arriba hacia abajo. Se originan en la cresta púbica de la pelvis y en la sínfisis y se insertan en el proceso sifoideo y en el cartílago costal. Este grupo muscular se encarga de la flexión y rotación de la columna vertebral. En esta misma capa muscular, lateralmente podemos observar los oblicuos internos que quedan justamente interior a los externos. Estos se diferencian por la localización en la misma capa del tejido del abdomen recto e interior, bajo la capa muscular donde encontramos el oblicuo externo. Este se origina de la fascia lumbar, cresta ilíaca y el ligamento inguinal, y se inserta en la línea alba, cresta púbica y cartílago costal de las últimas tres costillas. Realiza la misma función que los oblicuos externos de rotar la columna vertebral. Finalmente, se debe realizar una última incisión en la región lateral para poder observar este último músculo. Lateralmente, interior a todos estos músculos ya estudiados, directamente interior a los oblicuos, podemos observar el abdomen transverso. Este se diferencia no solo por su profundidad, sino también por la dirección en la que corren sus fibras musculares, que al igual que el nombre, son transversas, así corriendo de izquierda a derecha y viceversa. Esta se origina del ligamento inguinal, cresta ilíaca, cartílago de las últimas 5 o 6 costillas y de la fascia lumbar. Podemos observar su inserción en la línea alba y cresta ilíaca, y su función es comprimir los contenidos abdominales, es decir, mantener todo en su sitio internamente. Ahora estaremos observando los músculos superficiales del cuello, el hombro y el área dorsal del torso. Los humanos tenemos un músculo llamado trapecio, pero los gatos tienen 3 músculos los cuales forman el grupo trapecio, el cual está compuesto del clavotrapecio, el acromiotrapecio y el espinotrapecio. El clavotrapecio se origina en la parte posterior del cráneo y la línea dorsal del cuello y se inserta en la clavícula. La función del clavotrapecio es extender el húmero en dirección hacia adelante. El acromiotrapecio se origina del tórax y de la línea dorsal del cuello y se inserta en el metacromium y en la espina de la escápula. La función del acromiotrapecio es aducir la escápula. El espinotrapecio se origina de los procesos espinosos de las vértebras torácicas y se inserta en la fascia que cubre los músculos escapulares. Su función es aducir la escápula y alarla posteriormente. El levator scapulae ventralis es un músculo en forma de banda situado entre el clavotrapecio y el acromiotrapecio. Se origina del cráneo y el atlas y se inserta en la escápula. Cuando el levator scapulae ventralis se contrae, ala la escápula hacia adelante. Ahora pasaremos a observar el grupo deltoide, el cual está compuesto por el clavodeltoide, el espinodeltoide y el acromiodeltoide. El clavodeltoide se origina en la clavícula y se inserta en la ulna. Este músculo se encarga de flexionar el antebrazo. El espinodeltoide se origina de la columna vertebral de la escápula y se inserta en la porción proximal del húmero. Su función es flexionar el húmero y girarlo hacia atrás. El acromiodeltoide se encuentra posterior al clavodeltoide. Se origina del proceso acromial de la escápula y se inserta en el músculo del espinodeltoide. Al igual que el trapecio, el humano tiene un solo músculo llamado deltoide, en vez de los 3 músculos separados como en el caso del gato. En el gato común, como en muchos mamíferos, el latissimus dorsi forma parte de la musculatura dorsal imigrada y presenta algunas diferencias con el humano, sobre todo en su porción inferior o lumboesquelética, donde es una fascia sin fibras musculares, mientras que en su porción superior o humeral es un músculo mejor desarrollado que el humano, sin apenas fascias en su cara medial. Su ubicación es más superficial
debido a la escasez de tejido celular subcutáneo del gato. Ahora examinaremos los músculos profundos del tronco y cuello laterodorsal del gato. Para ello, debemos transectar el latissimus dorsi, los músculos del cuerpo pectoralis y el espinotrapecio. El serratus ventralis corresponde a dos músculos separados en los humanos, la porción homóloga al serratus anterior en los humanos, surgiendo de manera profunda a los músculos pectorales y cubriendo la superficie lateral de la caja torácica. Este se puede identificar fácilmente por sus orígenes musculares en forma de dedo, que surgen en las primeras costillas. A modo general, este músculo tira de la escápula hacia atrás y hacia abajo. Para localizar el músculo subescapular, debemos reflejar el miembro superior. El subescapular ocupa la mayor parte de la superficie ventral de la escápula. Los humanos poseen un músculo homólogo también llamado de la misma forma y cuyo origen e inserción se dan en la fosa subescapular de la escápula y el tubérculo menor del húmero, respectivamente. El teres mayor o músculo redondo mayor tiene origen en la escápula y su inserción en el húmero. Cumple con la función de flexionar el antebrazo y rotarlo hacia adentro. Ahora vamos a estudiar los músculos de la extremidad superficial del gato, la cual tiene tres componentes principales: el plexo braquial, el braquiorradial y el tríceps braquial. El plexo braquial tiene como origen el húmero y se inserta en la ulna para poder flexionar el antebrazo del gato. El tríceps se divide entre tres partes que intersectan con el proceso olecrano. La cabeza lateral del tríceps se origina en la tuberosidad mayor del húmero para extender el antebrazo. La cabeza larga del tríceps se origina en el borde axilar de la escápula y tiene como función extender el antebrazo, al igual que la tercera parte del tríceps, la cabeza medial, que se origina en el húmero. En sí, los músculos de la extremidad superficial lateral facilitan la flexión y extensión del antebrazo del gato, que se estudiará a continuación. El bíceps braquial es el músculo principal del antebrazo, responsable especialmente de su flexión. Este se origina en la fosa glenoidea y se inserta en el radio. Los músculos del trasero posterolateral del gato se componen del tracto iliotibial, el sartorio, la fascia tensora, el glúteo, el grupo del hámstring y el gastrocnemio. Tanto la fascia tensora como el sartorio tienen un mismo origen, el ilión, pero no comparten su inserción ni acción. La fascia tensora se inserta en la fascia lata y su acción es reforzar esa fascia. El sartorio hace inserción en la patela y tibia para aductar y girar, es decir, extender el vástago. Los músculos del glúteo, el medio y el máximo, comparten su origen, inserción y acción. Se originan en la vértebra caudal y sacral y se insertan en el trocánter mayor para aguantar las caderas del gato. Los músculos del hámstring se dividen en tres: el bíceps femoral, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. Los tres componentes del hámstring se originan en el isquion. El bíceps femoral se inserta en la patela y en la tibia, en comparación al músculo semitendinoso, que solo se inserta en la tibia. Mientras el bíceps femoral aprieta la cadera y flexiona, el músculo semitendinoso solo flexiona. Si estos dos flexionan y o aprietan las caderas, entonces el músculo semimembranoso, que se inserciona con el epicóndilo medial del fémur, es responsable de extenderlas. Por último, vamos a estudiar sobre los músculos del anteromedial posterior del gato, que se componen de los cuádriceps femorales, el gracilis y los músculos aductores. En general, estos músculos son muy importantes porque facilitan la flexión y aducción de las piernas.
Empezaremos con los cuádriceps femorales, que tienen como propósito la flexión y se insertan en la patela. Estos se dividen en tres: el intermedio, el lateral y el medial. Lo que los diferencia a los tres es su origen. Los intermediarios y mediales se originan en el fémur, mientras los laterales en el trocánter mayor. El músculo gracilis se origina en la sínfisis púbica e isquial y se inserta en la tibia para la aducción de la cadera. Finalmente, tenemos los músculos aductores, el largo y el femoral, los cuales se originan en la pubis, se insertan en el fémur para la aducción y extensión de las caderas del gato.